Bueno, hola a todos y a todas. Ya estamos, creo que listos para arrancar. Voy empezando despacito para los que van entrando ahora. Bienvenidos a una nueva edición de los cuadernos. Ya son 7, Diego, no puedes creer. Un montón. Bueno, mi nombre es María Lujana Bulton. Para los que no me conocen, estamos con varios de quienes van a estar presentando. Se van a ir sumando a lo largo de estas 2 horas más personas. Y somos un montón. Este cuaderno empieza en el 2019 como un desafío, como una propuesta, un proyecto, gracias al apoyo de la Universidad de Palermo, a Oscar, a Bárbara Echevarría, y empezamos con Bárbara y Sol Echevarría, y presentamos, tenemos la idea, el objetivo, las ganas de compartir qué es lo que estaba pasando en la lengua hispanoparlante en relación con los game studies, con la reflexión sobre el videojuego desde otros ámbitos que no fuera únicamente el desarrollo de videojuegos y una reflexión como más crítica de procesos. Y esto es algo que ya venía desde hace tiempo pasando en lengua anglosajona. Ya digo, nos va a hacer una mini intro, pero no había nada que unificara todas estas reflexiones y comunidad de personas sueltas que estábamos compartiendo esta inquietud. Y los cuadernos empiezan con esa idea. Empiezan con un pequeño grupo de reflexiones de personas. De hecho, en ese primer cuaderno está Diego participando justamente con un paper que introduce el estado de los game studies en Latinoamérica y en específico en Argentina. Y está también Guillermo Sepúlveda, que nos va a acompañar en esta edición. Los cuadernos van creciendo, vamos haciendo distintos partnerships con instituciones académicas, con espacios de reflexión, con esta intención de tender redes y visibilizar. Se repiten algunos nombres porque nos interesa acompañar justamente la evolución de estas reflexiones. Y esta es una edición muy especial porque son 20 papers, 20 ensayos, siempre inéditos. Es una consigna que tiene la UP, que acompaña los cuadernos. Incorporamos el año pasado y sigue esta vez un espacio para visibilizar tesis de maestría, que también es una forma de acompañar en el proceso. Y esta edición también, no, además de los 20, como si fuera poco, ¿no? De los 20 papers que hay, de los ensayos, del apartado de las tesis, contamos con el acompañamiento del capítulo DIGRA España. Nos iban a estar acompañando eh, quienes estuvieron en la coordinación, Alberto Porta Pérez y Jordi Montaña Velilla, pero acaban de avisar que por cuestiones médicas no podían. Entonces lo que les voy a compartir son un resumen de las palabras, porque lo importante acá es dar voz a quienes están participando con los papers. Pero les queremos dar un espacio. Ellos comentan que el capítulo de DIGRA, Digital Games Research Association, después Diego amplía, es una organización voluntaria de académicos que desarrolla la investigación sobre juegos en España y en español. Es un capítulo dentro de un conglomerado mayor. Mientras que DIGRA Internacional lleva años con esto, son quienes inauguran. DIGRA España lleva solo 5 años. Es poco y es mucho en la consistencia a lo largo de todo este tiempo y la forma en la que ha ido creciendo. Jordi y Alberto comparten que el hecho de tener un apartado dentro de este cuaderno también es una validación del trabajo que vienen haciendo, y la forma en la que participan ha sido con una selección de algunos autores que presentaron sus trabajos en el Congreso de DIGRA España 24, que se celebró en Madrid en noviembre del año pasado. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ellos y el apoyo de DIGRA en este acompañamiento. Comparten que es una comunidad que está en constante comunicación en plataformas como Discord y redes sociales, a las cuales hacemos extensiva la invitación. Después compartimos el link para quienes sumarse. Ahí van a ver convocatorias, no solamente al Congreso de DIGRA, que se organiza anualmente, sino a distintas actividades, congresos y llamadas que se hacen. Hablan también sobre el capítulo de DIGRA España, cómo ha ido creciendo en forma exponencial. Este año, en el 2025, celebrarán en Pontevedra el cuarto Congreso Internacional entre el 22 y el 24 de octubre. Siempre hacen llamadas, no sé en qué momento estamos, pero bueno, son llamadas abiertas. Creo que hay posibilidad a veces de participar online, así que a quienes están escuchando, que lo tengan en cuenta. Déjame que vea por arriba. Hablamos que también hay un espacio de precongreso donde dan espacio a, valga la redundancia, a doctorandos para que participen y compartan el estado de sus investigaciones. Y bueno, la intención
con este partnership con Digra es, como les decía al inicio, esta cuestión de ir solidificando los vínculos que tenemos con los distintos espacios que se abren a esto, que se abren a comunicar, a pensar al videojuego desde otras miradas, no solamente desde el campo del desarrollo y el diseño de videojuegos, sino desde la antropología, de la sociología, de la educación, la psicología, el arte. Algo que se me olvidó, muy importante también que les comente, es que justamente dada la envergadura de estos 20 papers que tenemos, el equipo editor, que siempre está bajo la batuta de Diego, se amplía este año y estamos trabajando con Laura Palavecino y con Candela Rivolta. Ellas han participado en otras ocasiones con papers y bueno, esta vez han estado acompañándonos con el trabajo minucioso de edición y de guía a quienes estaban participando. Así que a ellas muchísimas gracias. Es un trabajo muy duro el que hacen. Diego, no sé si me olvidé algo, te toca a vos hablar, yo cumplo con la parte institucional. Dados los agradecimientos, Diego nos va a hacer una pequeña intro a los studies para quienes están sumándose por primera vez y después luego los autores. Buenísimo, Lu, gracias. Bueno, nada, ya seguramente la mayoría conoce o escuchó alguna vez el término Game Studies. El juego, digo, las actividades lúdicas en la humanidad fueron estudiadas en el siglo XX ya varias veces. Hay autores que seguramente conozcan, como Huizinga, Caluá y demás. Siempre hay estudios y miradas en ese siglo que vienen de la sociología, la psicología, la antropología, pero digo, no hay todavía un campo de estudios dedicado a pensar fenómenos lúdicos con cierta especificidad, que atienda a problemas, dimensiones de lo que hace a, digo, humanos jugando a juegos, o jugando a otras cosas, o jugando en momentos de su vida cotidiana. Eso empieza a gestarse más o menos a finales de la década del 90 y ya en el 2000, 2003 ya hay como consolidado un campo de estudios que llamamos Game Studies, donde no hay una perspectiva única, no es que hay como una mirada ordenadora, sino que en los Game Studies, que es como una especie de justamente de campo, si quieren, de bolsa de fenómenos, ahí entran diferentes miradas, perspectivas, pero ya teniendo algún tipo de acuerdo o saberes, nada, ya aceptados sobre, digo, por ejemplo, qué hace que un fenómeno sea lúdico, cómo es que un juego tiene algún tipo de estructura que lo define de otros tipos discursivos de la sociedad, etcétera. Y justamente uno de los actores muy relevantes en esa consolidación académica institucional fue justamente DIGRA, que fue una de las primeras instituciones académicas que empezó a consolidar los Game Studies como un campo, digamos, con investigadores, trabajos, revistas, investigaciones de largo aliento. Entonces, un poco también por eso era importante la colaboración en este número con el capítulo español de DIGRA, que tiene obviamente mucho menos tiempo, tiene algunos años, pero es como una especie de extensión de esa primera institución. De ahí también la importancia de lo que decía Lu antes. Eh, bueno, la novedad de este cuaderno, como les decía Lu, es un cuaderno mucho más grande, es un cuaderno que tiene 20 artículos, del que estamos muy contentos, quedamos un poco exhaustos después de haberlo preparado, pero estamos contentos. Y bueno, por eso fue que agregamos a Laura Palavecino, que seguramente la conozcan, artista, desarrolladora, investigadora, y a Candelaria Rivolta, que es la Benjamina del grupo, la más joven por lejos, que acaba de graduarse hace un año más o menos con una tesis sobre que estudia The Witcher, la serie de Witcher, los juegos, atendiendo a la interacción entre relato, creación de mundo digético de ficción y ludicidad. Y este cuaderno, cuando lo vean, lo que van a encontrar es que, además de una adición que hicimos o una novedad que introdujimos el año pasado, que fue el espacio de adelantos o extractos de tesis, para, digo, darle un poco de visibilidad a gente que está investigando y que tal vez no tiene un paper propiamente dicho, y al mismo tiempo, digo, es muy común que en otras revistas académicas se publiquen o partes o adelantos de tesis o trabajos o investigaciones. Además de eso, que van a encontrar además algunos textos que esta vez como que lo discutimos bastante, lo conversamos y nos parecía interesante tener algún tipo de texto que se apartara por ahí mínimamente de lo esperado en la academia. Vieron que hay protocolos muy duros sobre qué es un paper, cómo se publica, además. Recibimos algunos textos que por ahí rozaban por momentos con lógicas del ensayo, estilos, formas expresivas, y nos parecía muy interesante que eso esté también, porque algo de la, digo, expansión y vitalidad de los Game Studies
en el mundo, pero especialmente en la región, que es lo que nos interesa acá hoy, y en el mundo hispanoparlante, tiene que ver también con aproximaciones de espacios y registros que no son exactamente per se el académico. Entonces, nos gustaba un poco la idea de, obviamente no tenemos, digamos, notas periodísticas ni ensayos propiamente dichos, pero tenemos textos académicos que abren un poco, oxigenan un poco esa lógica más de la academia y se acercan a otros registros. Y eso también nos gusta cómo quedó realmente. Eh, Así que bueno, Lu, ¿me olvidé de algo? ¿Me faltó algo? No, no, estamos. Yo creo que damos la voz de Sí. que nos están participando y así después tenemos espacio para preguntas del público. Oficio por única vez de policía malo para la gente que recién se conecta. Y recuerdo que como somos muchos, muchas, lo que les pedimos es 5 minutos como máximo. Como saben, en 5 minutos no pueden presentar un trabajo, apenas pueden contar algo y en todo caso avanzar resultados. Así al final podemos tener preguntas del público o preguntas entre ustedes también, que eso también obviamente se puede. Así que bueno, eso. Bien, vamos a arrancar entonces desde Chile con Antonia Graves y María Nargo. Antonia tiene un magíster en psicología con una mención especial en psicología social por la Universidad de Chile. Es docente y es investigadora independiente en temáticas de Game Studies y estudios de ciencia y tecnología. Marianne también es una antropóloga sociocultural y magíster en historia. Es estudiante en el doctorado en Media and Cultural Studies de la Birmingham City University y es docente también en la Universidad Santo Tomás. Ambas están realizando una investigación justamente sobre el estado de los bienestares en Latinoamérica. Así que bueno, chicas, las escuchamos. 5 minutos. Hola, ¿se ve? ¿Se oye? ¿Sí? Ya. Hola, buenos días a todas, todos y todos. Arrancamos enseguida. Bueno, uy, perdón. Comentarles un poco de dónde surge la investigación muy brevemente en base a las experiencias que tuvimos tanto Antonia como yo desde nuestras propias disciplinas sobre cómo se percibían los estudios sobre juegos y Game Studies, ¿cierto? Y también en base a un taller que pudimos hacer en el segundo encuentro latinoamericano de antropología digital y en particular respecto a la idea de que no existe trabajo en torno a juego o investigación sobre Game Studies en y desde Sudamérica y Latinoamérica, que nos dimos cuenta de que es algo que lamentablemente está muy ampliamente difundido y que nosotros sabemos que no era cierto. Entonces, en base a eso se nos ocurrió hacer esta investigación que duró más o menos 2 años, donde queríamos hacer una caracterización sobre el trabajo en torno a juego desde Sudamérica en particular entre 2013 y 2023 y reflexionar un poco en torno a las posibilidades del campo desde la región. En base a eso, elaboramos una base de datos recopilando todos los textos y trabajos académicos que pudimos encontrar desde distintas disciplinas en este periodo de tiempo, de acceso abierto en idioma español, inglés y portugués de todos los países de Sudamérica que trabajaran juego análogo y digital de distintas aristas. Y aprovechando la instancia, también queríamos compartir de que la base de datos que trabajamos en el artículo está de libre acceso en bruto a través del código QR que tienen ahí. Y la idea es que este trabajo también pueda seguir en crecimiento y en desarrollo y quienes quieran aportar con su trabajo desde Sudamérica o sobre Sudamérica de acceso abierto también lo puedan hacer para que esté disponible para todas las personas que estén ingresando a este campo. Entonces, hicimos esta revisión sistemática y un análisis más que todo cualitativo, pero ahí Antonia les va a contar en más detalle al respecto. Bueno, gran parte de nuestra investigación se basó en una serie de supuestos que fueron surgiendo a lo largo de estas experiencias que contaba María hace un ratito. Principalmente los supuestos que más desarrollamos es que no se percibe el juego o el videojuego como un artefacto sociocultural, sino más bien como un método o un medio para estudiar otra cosa. Otro supuesto es que falta una identidad de la academia en América del Sur, Latinoamérica, ¿cierto? Respecto a estudios de juegos, y eso puede afectar también en una falta de caracterización de la identidad de los individuos o las identidades locales que juegan videojuegos. Y un tercer supuesto es que una de las principales dificultades de acceso a la investigación o al desarrollo de Game Studies acá en la región es la producción académica principalmente del inglés, donde persiste la necesidad de leer y escribir, ¿cierto? Y publicar en este idioma por sobre el español o en estos otros casos sobre el portugués. Dale, María. Cada
uno de nuestros supuestos se convirtió en un eje de análisis para el desarrollo de los resultados, y eso finalmente, en contraste obviamente con toda la metodología, observamos que en realidad sí hay una gran cantidad de trabajos que habla sobre el juego como metodología o como medio de estudio. Por lo tanto, en ese sentido confirmamos nuestro primer supuesto. Sin embargo, en realidad el desarrollo de estudios de juegos es bastante plural, que es una característica propia de Latinoamérica, y eso significa entonces que no se suele profundizar muchas veces en las identidades o particularidades de la región, pero que van dando forma poco a poco al desarrollo de todo el trabajo regional, ¿cierto?, que se ha ido desarrollando estos últimos años. Sin embargo, eso significa muchas veces que también no se problematizan necesariamente terminologías, ideas de identidades provenientes del norte global, que quizás ya debería ser un paso, ¿cierto?, a desarrollar en este último tiempo. Y lo que no se confirma para nada es que en realidad hay muchísimo trabajo de la región en español y en portugués. Hay mucha cantidad de estudios con mayor amplitud temática. Por lo tanto, sí hay bibliografía, sin embargo, esta bibliografía no necesariamente se posiciona en el campo de los Game Studies, lo que nos lleva finalmente a reflexionar que Game Studies quizás no es necesariamente el término más utilitario o más necesario en la región, y por lo tanto nosotros preferimos hablar de estudios lúdicos porque amplía también el rastreo de revistas o de temáticas desde distintas disciplinas desarrolladas aquí en la región. Eso sería, les invitamos a leer el artículo y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el coloquio de estudios lúdicos, eh, con el trabajo y videojuegos, análisis de la industria argentina desde una perspectiva de género. Las autoras son Denise Krepke, Romina Gala y Clara Esnaola. Eh, Digo algo brevemente de las tres. Romina es licenciada y profesora de Sociología por la UBA y profesora en Artes Visuales, y es becaria doctoral con CONICET. Denise es doctora en Antropología por la UBA y es becaria postdoctoral de CONICET. Y María Clara es diseñadora gráfica UP y diseñadora UAI en videojuegos, y además es cofundadora y presidenta de Women's in Game Argentina. O Argentina. Buenas, ¿ahí se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos agradeciendo a los coordinadores del cuaderno de Game Studies y a la Universidad de Palermo por el espacio. Les presentamos una investigación hoy que venimos realizando desde la Comisión de Encuesta de Women in Games Argentina sobre trabajadores y condiciones laborales en la industria de videojuegos en Argentina. ¿Y por qué un poco este trabajo? Partimos de que la industria argentina de videojuegos carece de estadísticas oficiales y sistematizadas, por lo que realmente no, si bien hay intuiciones, hay avances, hay algunos datos, no sabemos realmente cómo está compuesta, quiénes trabajan en ella, en qué condiciones, ni cuáles son las problemáticas específicas que atraviesan a los trabajadores y trabajadoras en el sector. Ante esta vacancia, desde WIGAR decidimos tomar la iniciativa y en 2022 lanzamos la primera edición de la encuesta a trabajadores de videojuegos de Argentina, con el objetivo específico de generar datos con perspectiva de género y a nivel federal. En este artículo en particular nuestro objetivo es doble. Por un lado es reponer un estado de situación sobre las condiciones de trabajo en la industria argentina y por otro indagar en las representaciones y experiencias laborales de trabajadoras que participan de WIGAR, así como en sus trayectorias de organización comunitaria. Y para ello recuperamos tanto los resultados del último informe que publicamos de la encuesta y entrevistas en profundidad a trabajadoras que forman parte de WIGAR, de la comunidad. El análisis de esta edición se basa en 229 respuestas. Los resultados muestran un gran predominio de identidades y género, aproximadamente el 88% de las personas que respondieron, una edad promedio de 30 años y cerca del 70% de participantes trabajando de forma remota. Y en cuanto a la distribución por roles según género, observamos cierto patrón. Más de la mitad de los hombres cisgénero encuestados se desempeñan en roles técnicos, concentrándose principalmente en programación, aproximadamente el 46%. Por el contrario, las mujeres cisgénero tienden a ocupar roles creativos y de gestión, distribuyéndose principalmente en artes gráficas y management.
Bien, continúo un poco con la parte más cualitativa del trabajo de entrevistas que hicimos a participantes y miembros de WIGAR. En este sentido, retomamos 3 ejes de análisis en relación a los relatos y a las representaciones de estas trabajadoras. En primer lugar, hicimos indagaciones acerca de la brecha salarial y la segregación laboral, y allí surgió algo de una observación generalizada en torno a que la disparidad y la desigualdad de género siguen siendo una problemática vigente del sector, ¿no? Y esto era palpable y visible en la distribución de puestos y roles de trabajo, donde había roles generalmente feminizados o asignados unilateralmente a mujeres, eran roles más cercanos al arte, al diseño UX, roles de caster o de host, por ejemplo, en deportes electrónicos. Otra de las cuestiones era una problemática también bastante recurrente que tiene que ver con la escasa cantidad de mujeres en roles de desarrollo o la disparidad que existe con respecto a la cantidad de varones que existen ocupando estas posiciones, ¿no? Y ahí aparecía una argumentación muy interesante que tenía que ver con los sesgos culturales de las infancias y con las prácticas diferenciadas para niños y para niñas y niñas. Y por otro lado, una cuestión que también coincidía con algunos de los datos de la encuesta tiene que ver con que la disparidad salarial era argumentada como consecuencia de negociaciones individuales más que de razones de género. Y en este sentido, si bien no aparecían las razones de género como sustentando o argumentando la brecha salarial, sí reconocían la desigualdad del acceso en torno a puestos jerárquicos, ¿no? Y a la dificultad en torno a las oportunidades y a las posibilidades de ascenso en este sentido. En segundo lugar, indagamos acerca de situaciones de discriminación, de violencia y acoso, que también es otro de los ejes que retoma la encuesta. Y ahí aparecieron 3 cuestiones muy interesantes que tienen que ver, en primer lugar, con la descalificación de la autoridad de las mujeres basada en estereotipos de género. Era algo muy recurrente dentro de los relatos de las trabajadoras, esto de justificar que las mujeres son muy emocionales para hacer determinadas tareas y así descalificar sus habilidades o subestimar sus habilidades. En segundo lugar, aparecía la naturalización de una asignación desigual de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, en donde se limitaban claramente las oportunidades profesionales para estas mujeres. Y en tercer lugar, aparecía el acoso físico y verbal, concretizado en comentarios inapropiados, prácticas sexistas y actitudes que oscilaban entre la condescendencia y la hostilidad. Por último, nos parecía interesante también indagar acerca de la participación de estas mujeres trabajadoras en WIGAR, y allí apareció la organización caracterizada como de 3 maneras principales, ¿no? En primer lugar, como una red de contención, es decir, ante estas experiencias de violencia laboral aparece WIGAR como esta red de contención, también como un espacio seguro, uno desde el cual decían que es posible imaginar y construir una industria más justa, diversa o inclusiva. Y en tercer lugar, como comunidad, ¿no? Generando vínculos afectivos, solidarios y políticos, que esto también apareció dentro de las entrevistas, que trascienden lo estrictamente laboral. En este sentido, un desafío muy claro también era una frase de las trabajadoras que decía: me gustaría ver más mujeres dando charlas técnicas, es decir, avanzar en la visibilización del problema hacia la ocupación efectiva de espacios tradicionalmente masculinizados en el sector, y eso también nos pareció como algo muy interesante para seguir indagando. Bueno, rapidito, los datos que presentamos en este paper fueron recolectados en 2023, es el informe que publicamos el año pasado. En breve vamos a estar publicando el nuevo informe con los datos que recolectamos en 2024 y hacia final de año, octubre-noviembre, ya lanzamos la edición 2025 con el objetivo de poder seguir con esta tendencia de crecimiento en la cantidad de respuestas. Entre las 2 últimas ediciones tuvimos un incremento del 166% que nos puso muy contentas y esperamos poder ir por más y llegar a todos los rincones del país. Y bueno, finalmente les dejamos el contacto y les agradecemos mucho el espacio y esperamos no habernos pasado mucho. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Recuerden que al cierre de esto retomamos para preguntas, conexiones y demás. Le damos ahora la voz a Ignacio Ábrate, desde Córdoba, psicólogo clínico especializado en consumo problemático y adicciones tecnológicas.
Ignacio también es co-coordinador en el área de tecnología y videojuegos de la red de investigadores en Game Studies y es miembro en el Observatorio de Jóvenes Medios. El paper que trae se titula Para una revisión de las prácticas de socialización en los entornos del videojuego. Te escuchamos, Ignacio. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Em, el trabajo que voy a presentar un poco es más de un estilo más cercano al ensayo, que fui trabajando a lo largo del tiempo en relación a una revisión que fui haciendo de el aspecto socializador del videojuego, ¿no? Tomando quizás desde el origen de los primeros videojuegos, tomando por ejemplo el caso de Tennis for Two, em, que un poco, al menos las historias, ¿no? Surgen en relación acerca de que se fue creado en un laboratorio de física para entretener un poco a los visitantes que estaban ahí esperando. Entonces un poco empieza a generarse quizás desde ese lado, ¿no? Más socializador. También tomando un poco cómo esta práctica fue cambiando a lo largo del tiempo a través de la tecnología la fue influenciando y fue generando nuevas posibilidades. Entonces, desde el aspecto de la socialización, parto quizás desde una primera idea de la socialización primaria, este concepto quizás trabajado entre tantos autores por Van der Sanden, en esta idea de que la persona se introduce a la sociedad un poco a través de las primeras instituciones sociales, de los primeros grupos sociales como la familia, por ejemplo, y luego desde una idea de socialización secundaria trabajada por Berger y Luckmann, en esta idea de que las personas van formando parte de ciertos grupos, ocupando ciertos roles y también, digamos, de alguna manera desarrollando cierta jerarquía en el grupo, cierto vocabulario y desarrollando también ciertas prácticas dentro de los pequeños grupos. Entonces, a partir de ahí empiezo a, a pensar esta idea de la socialización en los juegos y un poco como para revisar un poco estas prácticas, ir viendo cómo se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Quizás traigo como 4 puntos específicos, 4 momentos, 4 hitos de alguna forma, si queremos pensarlo también. Uno de ellos es el ciber, con la conformación de distintos grupos, de distintas comunidades. Pensando el ciber como punto de encuentro, donde las personas cuando iban ahí no solamente iban a jugar, sino también conocían gente, se formaban grupos y se iba construyendo una idea de comunidad. A lo largo del tiempo también, con el avance de la tecnología, la mejora en Internet, empieza a trascender también a este espacio hacia las comunidades virtuales, que quizás un poco en paralelo se iban construyendo con el ciber, eh, pero empiezan a ganar un poco más auge en la medida en la que la tecnología también lo iba permitiendo. Otra de las prácticas que se fue generando también es la práctica del streaming, que fue compitiendo incluso con los medios de, de información más tradicionales como la tele, y también donde iba ganando cierto rol activo, ¿no? Donde pasaba quizás la práctica la figura del streamer como un otro al cual alrededor de las personas que se iban reuniendo, ¿no? Iban quizás formando otros grupos, sigan conformando nuevas comunidades alrededor de la figura del streamer. También en esta idea de posibilidad de interacción con el streamer, que quizás, por ejemplo, en medios más tradicionales como la tele no era tan frecuente. Y por otro lado, otro hecho que me gusta pensar también es cómo el rol del videojuego ha sido muy remarcado en su aspecto social a través de la pandemia, donde el poder conectarse con otras personas para poder jugar permitió también lograr cierto rol en cuanto al mantenimiento de la salud, al estado en lo que hablamos de salud mental, ¿no? Para poder mantener el contacto con los seres queridos, con las amistades o incluso generar nuevos vínculos en un momento en el que no era tan viable, digamos, poder salir y construir nuevos espacios. También propongo un poco repensar todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo y que están cambiando mucho la forma de jugar videojuegos y la forma también de interactuar entre las personas y también con la misma inteligencia artificial, con los mismos NPC del juego, con el mismo juego en sí, ¿no?
Algunas de esas prácticas son la realidad aumentada y la realidad virtual y también el metaverso, que van proponiendo quizás formas más inmersivas de poder jugar, pero también van proponiendo otra nueva forma de socializar y de comunicarse con las personas, ¿no? Generando nuevas prácticas, generando nuevas formas, nuevos estilos comunicacionales, permitiendo también vivenciar situaciones que quizás en otro tipo de interacción no se pueden dar, quizás en el cara a cara o quizás en las comunidades virtuales más tradicionales. Empiezan a habilitar otras formas de conectarse con las personas. Y también la inteligencia artificial que empieza a habilitar quizás la posibilidad de un entorno que responde de una manera más personalizada a la persona, a las interacciones que las personas hacen dentro del juego, habilitando quizás también la propia posibilidad de generar nuevos tipos de, digámosle quizás entre comillas, socialización con la propia inteligencia, ¿no? Con la propia inteligencia artificial. Entonces, quizás habilita también un terreno un poco ahí novedoso en estas nuevas prácticas. Y algunas conclusiones o aspectos que quizás caen de todo esto es reforzar un poco el componente socializador que va teniendo el videojuego, tanto desde sus orígenes como en la actualidad, focalizando mucho en lo que es la socialización secundaria, la creación de nuevos grupos de pares, el poder formar parte de algo que quizás en un primer momento se nucleaba alrededor del lugar físico del ciber. Hoy en día tiene una característica más marcada por la distancia geográfica, por el tal vez no conocer personalmente a esa otra persona, o incluso que se den situaciones donde la persona que dice ser resulta no ser esa persona y uno va construyendo quizás una idea de otras 3 personas o de minutos, un otro. Ignacio. Em, bueno, finalmente un poco reforzar esto de la competencia con los medios tradicionales, que empieza a generar nuevas formas de comunicación y también va rompiendo nuevas barreras comunicacionales a través de la inteligencia artificial, la parte idiomática, em, y permitiendo también nuevas formas de socialización que en otros momentos no eran posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Antes de seguir, dejo acá unos links, que es la parte proselitista que hacemos siempre. Ah, miren, no me deja. Me pasé unos caracteres, esperen. Eh, Ahí paso la primera parte y ahí paso la segunda. A ver. De links sobre los cuadernos anteriores que tal vez ya conozcan o hayan leído, pero que siempre aprovechamos para compartir una vez más. Esperen que pego en el quinto. Ahí pueden encontrar todos los cuadernos que publicamos hasta el momento, incluido el último, que es el séptimo, el actual, con los trabajos que están escuchando. Y ahí va la segunda parte. Nada, para hacer un poco la venta de todos los años. Bueno, seguimos entonces con el trabajo de Lautaro Dicchio. El trabajo se llama Factores claves en la enseñanza del audio para videojuegos, cómo abordar la convergencia entre lo técnico y lo artístico. Y Lautaro es doctorando en Ciencia y Tecnología por la Universidad Nacional de Quilmes y la Comisión de Investigaciones Científicas. Y es además licenciado en Música y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Lautaro, cuando quieras. Genial, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Una cosita que me gustaría añadir a esta breve presentación es que soy una de las personas que fundó y actualmente administra la comunidad de desarrolladores de audio para videojuegos de Argentina. Entonces, lo menciono porque es algo importante que está en cada uno de los aspectos del trabajo. Eh, pero ya vamos a ir a eso. Entonces, bien. A lo largo de estos años he dado clases en diferentes instituciones, mayoritariamente públicas del país, en clases de enseñar audio para videojuegos de diferentes perspectivas, algunas clases un poco más teóricas, otras más prácticas, pero siempre me he encontrado con que no solo en mis clases, sino también con otros colegas docentes en audio para videojuegos, nos hemos encontrado que hay montones de problemas y de problemáticas y de cosas que tenemos que solucionar, eh, que son puntos en común. Eh, Así que
En el doctorado de Ciencia y Tecnología que estoy desarrollando actualmente, estoy trabajando justamente en la temática de este estudio. Este es como una especie de condensación de algunos puntos importantes que me parecían buenos comunicar y que daban para poder presentar en un paper. Principalmente, desde donde partimos es de entender que no existe actualmente como una teoría de educación en videojuegos, es muy incipiente. De hecho, en audio solo se ha trabajado sobre currículas y eh, no sobre revisar críticamente cómo se puede mejorar la enseñanza. Este trabajo puede llegar a representar una de las primeras incursiones en esto. Entonces, uno de los puntos principales que me he encontrado es que estamos constantemente trabajando para unir dos universos que parecen contrapuestos, que es, por un lado, la parte artística de lo que representa hacer audio en videojuegos, y por otro lado, la parte técnica de lo que representa hacer videojuegos, es decir, incluir nuestras producciones artísticas dentro del videojuego. Y este pasaje es mucho más difícil de lo que parece. En general, se tiende a subestimarlo. Lo que me gustaría mencionar, y que es algo que estuvimos trabajando dentro de la diplomatura de música para videojuegos de Luna, es analizar un poco quiénes son las personas que empiezan a estudiar en audio para videojuegos. Y esta es una encuesta que realicé desde el 2022 hasta el 2024. Tenía otros parámetros que a mí me interesaban para poder generar un feedback con los estudiantes. Eh, pero en este caso lo que me interesaba mostrar es, bueno, entender que más del 90% de las personas que están estudiando este tipo de carreras en nuestro país son personas que ya vienen de estudios anteriores de música. De hecho, el porcentaje es completamente altísimo. Me parece que casi el 30% de personas que ingresan, que ya hayan terminado una carrera, eh, es algo a notar. Y esto nos trae dos consecuencias. La primera es que algo muy bueno, desde el primer día pueden hacer producciones que se pueden meter en videojuegos a nivel profesional, pero por otro lado tenemos que los estudiantes suelen extrapolar las lógicas y enfoques de los medios artísticos donde provienen al mundo del videojuego, sin tener en cuenta las particularidades del medio interactivo. Entonces, esto genera dos problemas. La primera es una gran decepción porque eh, se tiende a pensar que por ahí con un curso o una carrera corta, que es lo que actualmente tenemos en nuestro país, se pueden insertar fácilmente en el mercado laboral, y esto no es así. Realmente hacer audio para videojuegos, música para videojuegos, es como empezar una carrera nueva. Entonces, esto conlleva un gran porcentaje de abandono. Quizás no en las carreras, en los cursos o diplomaturas que tenemos actualmente, sino a largo plazo. Esto es algo que fuimos notando a nivel comunidad. La gente suele variar, entra y sale constantemente. Participa de cursos, participa de, de las diferentes charlas, y quienes sí se quedan a lo largo de los años son las personas que justamente después terminan trabajando en este, en esta disciplina. Entonces, lo que a mí me interesaba atacar justamente era ir a por esto, ir a por qué hay un salto tan grande entre la gente que se une, que ya tiene muchas herramientas artísticas, a trabajar en un ámbito que es mucho más técnico. Entonces, lo que planteamos acá en el trabajo es encontrar 6 factores que nos ayuden justamente a integrar el arte con la técnica. Cada uno de estos factores tiene 3 puntos a analizar, que es, primero, analizamos una problemática de solución específica. Después se la analiza desde la teoría de la pedagogía, y posteriormente se planteo posibles soluciones que van a funcionar, por lo menos que a mí me han funcionado en el ámbito del aula, y específicamente para videojuegos, lo que nos interesará. Estos factores son estos 6 que acá tenemos. En un principio trabajamos sobre las preguntas que nos van a crear interrogantes para una práctica crítica. Trabajamos sobre la motivación, cómo crear motivación, sobre cómo dar feedback y cómo recibir feedback si somos estudiantes, porque acá realmente siempre somos estudiantes y docentes a la vez, cómo crear un mejor espacio y cómo administrar el tiempo dentro de estas carreras, cuál es el perfil de las personas que cursan, que esto es algo que vamos a trabajar más a detalle de lo que vimos ahora, y cuál es nuestro rol dentro de las aulas como docentes. Entonces, como conclusión, y lo que atraviesa el trabajo, es dar a entender que enseñar audio para videojuegos no es nada más enseñar un nuevo software para aprender, sino que es
es ayudar a transformar una mirada artística que ya tienen estos estudiantes en una práctica interactiva. Entonces les invito a leer el trabajo. Esto es algo que realmente está en construcción y que me gustaría ver si se genera cierto ida y vuelta. Ahí tienen mi mail y redes para comunicarse conmigo. Muchas gracias. Gracias, Lautaro. Compartí recién, validame en el chat el link a ABA. ¿Está bien? Ah, buenísimo. La Ahora lo veo. comunidad de audio. Vale. Así que ahí ya saben para sumarse. Vamos a pasar Genial. ahora a Lelia, Fabiana Pérez y Kevin Streca. Lelia ya nos acompañó en un número anterior, hace un par de ediciones, y bueno, continúa en la línea trabajando sobre juegos de mesa. Me empiezo con la bio de ambos. Lelia es licenciada en Artes Plásticas desde Tucumán, es especialista en producción de textos críticos y difusión mediática de las artes por la UNA. Se dedica también a la investigación y es docente. Kevin es estudiante en licenciatura y profesorado de letras en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como periodista tecnológico, ha participado en talleres de lectura y escritura, y ambos son parte de Conexión Berlín, un espacio que yo no llegué a conocer, pero me han recomendado mucho. Creo que si hay gente, ahora lo vamos a compartir. Lelia y Kevin están presentando mediatizaciones del juego de mesa, transformaciones en el paso de lo analógico a la digitalidad. Les dejo. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Hola. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, bueno, buenos días. Okay. Buenos días por allá, buenas tardes acá, porque yo estoy en Berlín en estos momentos. Bueno, muchas gracias por siempre a Diego y a Luján y a todos los involucrados en este proyecto tan lindo y tan necesario. Bueno, como el título lo indica, nosotros trabajamos en estudiar ciertos casos de procesos de mediatización de juego de mesa en su pasaje, digamos, de lo analógico a lo digital. Desde una perspectiva sociosemiótica. O sea que nosotros entendemos el proceso de mediatización como un proceso mediante el cual los medios y la tecnología transforman también las prácticas sociales y culturales. En el juego, esto significa cómo el soporte, ya sea físico o digital, y los dispositivos tecnológicos involucrados modifican nuestra forma de interactuar con el juego y sus discursos. Y bueno, y acá un poco yendo a lo que decía Diego al principio, encontramos ciertas dificultades, y algo que también ya se mencionó antes, en encontrar, digamos, autores que aborden el juego de mesa desde una perspectiva sociosemiótica como la que nos interesa a nosotros. Entonces, un poco que tuvimos que recurrir a autores que estudian más el videojuego, como Jesper Juhl, por ejemplo, o Pérez Latorre. Así que bueno, nosotros también queremos empezar a aportar desde nuestro lugar, con toda modestia, digamos, estos hallazgos, ¿no? Bueno, nosotros tomamos entonces, para entender mejor este proceso diacrónico de mediatizaciones, elegimos remontarnos a 1974, a la primera edición de Dungeons and Dragons, de este juego que pertenece al género de rol de mesa, de TRPG, dado que para nosotros, si bien no es, digamos, el paradigma de los juegos de mesa, entendemos que para nuestros objetivos representaba un hito, porque bueno, es un juego paradigmático, muy masivo, y que sentó las bases para un nuevo género de videojuegos que es el RPG. Dungeons and Dragons ofrecía la creación de personajes, narrativas colaborativas, sistemas de grupo colaboración, aleatoriedad y rejugabilidad, elementos que fueron adoptados por los primeros RPG digitales como Ultima o Wizard. Sin embargo, lo que nosotros observamos, ¿no es cierto?, que en esta transformación, en este proceso, porque nosotros analizamos las transformaciones tanto en el plano enunciativo, el retórico, el temático, como a nivel del dispositivo, ¿no? Acá hay una transformación, esta transformación se da como un cambio muy interesante que termina de un género, en el pasaje se termina conformando un nuevo género en la digitalidad. ¿Qué es lo que pasó? Mientras en los TTRPG
se centra más en la libertad de elección, en esta narrativa emergente muy, muy abierta, en la espontaneidad de esa narrativa conjunta. Los primeros RPGs digitales, debido a limitaciones que nosotros entendemos son limitaciones de software tecnológicas, y a la búsqueda de una experiencia un poco más individual, más que colectiva, como en los juegos de mesa, se configuraron más como en unas discursividades, digamos, más lineales y enfocados en la aventura y la progresión de niveles. Entonces, es importante destacar que hoy por hoy, cuando hablamos de RPG, si bien, digamos, proviene del RPG, el RPG, digamos, de videojuegos, proviene del RPG de mesa, estamos hablando como de dos géneros distintos. Y también lo interesante es que que ahora Kevin va a hablar de algunos casos, de los casos en particular que nosotros tomamos, como hubo una suerte de dialéctica de ida y vuelta, porque después se conformaron juegos de mesa a partir de esos RPG, de ciertos RPG de videojuegos, volvieron al analógico, pero ya inspirados en el RPG de video, ¿no? Entonces, como estos idas y vueltas van transformando, van produciendo como nuevos géneros, ¿no? Derivados del RPG de mesa, que tiene como paradigma al Dungeons and Dragons. Bueno, brevemente esto, quería ser lo más breve posible. Y ahora entonces le voy a dar la palabra a Kevin para que él hable un poco de los casos particulares y decir ciertas conclusiones a las que llegamos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Así un poquito recapitulando lo que decía Fabi recién, entonces en el proceso de mediatización, de esta adaptación del soporte físico al soporte digital y la relación dialéctica entre los dos medios, de la digitalidad al juego de mesa y tomando por ejemplo central a Dungeons and Dragons y la creación del género RPG en el soporte digital, se estableció una primera relación dialéctica entre los juegos de mesa y los videojuegos, en donde unos se iban transformando en otros y otros de vuelta al medio original o creando una nueva representación en el soporte espejado. El primero de los casos, por lo menos el que a nosotros más nos interesó como emblemático, es el caso de Gloomhaven, que es un juego de mesa que es RPG del estilo videojuegos, esta creación de personajes de fantasía y progresión de mazmorras y adquisición de experiencia y demás, pero que ahora, en lugar de tener un soporte digital, tiene un soporte de mesa y lo interesante de Gloomhaven es que pese a que pareciera que el juego estaría mejor adaptado en la digitalidad, tuvo una excelente recepción en foros y webs y jugones de mesa en general. Tal así que el Gloomhaven, después de haberse inspirado en RPGs digitales, tuvo una representación y haberse conformado como juego de mesa, volvió al soporte digital, porque la increíble cantidad de componentes y lo mucho que tomaba prepararlo exigía una celeridad para poder representar y concentrarse en el juego principalmente. El segundo caso que encontramos de mediatización es uno de hibridación, en donde el soporte digital y el soporte analógico se combinan para resaltar quizá varias de las virtudes de cada uno. Entonces, tomamos, por ejemplo, el caso del Señor de los Anillos, Viajes por la Tierra Media, que es un juego de mesa narrativo con progresión de mazmorra también, pero hay una voz en off que te acompaña desde una app a mostrarte cómo se setea el juego de mesa y también cómo progresar en la aventura con un apoyo narratológico, ¿no? Una voz que te va contando qué es lo que va pasando, qué tipo de combates van sucediendo, cuáles son las estadísticas de los enemigos, cuáles son las propias. Y entonces hay una combinación ahí donde la digitalidad ayuda a los jugadores a no tener que tener toda esa información en la cabeza. Finalmente, una mención rápida que queríamos hacer es que si bien está ocurriendo todo el tiempo esta operación de juegos de mesa a digitales y juegos digitales a juegos de mesa, Board Game Arena representa para nosotros quizá la forma más flagrante de transformaciones que van sucediendo todo el tiempo, que es una plataforma en donde juegos de mesa se pasan directamente a la digitalidad en una web que los conglomera para brindar la posibilidad del juego asincrónico y también de la escalabilidad. Se pueden conectar todo el mundo, desde todas partes del mundo, gente a jugar juegos de mesa
pero en un soporte digital, que es una de las principales bondades del medio. Finalmente, y para cerrar, estas conclusiones nos permitieron ver como dos ejes centrales. El primero es las virtudes que representa cada medio. Por un lado tenemos a la digitalidad, que brinda remover todas las trabas que hay a la hora de acceder al juego de mesa, removiendo el tiempo de setup, removiendo la necesidad de que el aprendizaje de reglas suceda por fuera del juego de mesa, con la mecánica tutorial que ya te pone a jugar a medida que vas aprendiendo. También la posibilidad de jugar de manera sincrónica a través del guardado de partidas y la conectividad internacional. Y por último, nuevas dimensiones sensoriales que ayudan a la inmersión narrativa en el mundo de juegos de mesa temáticos, principalmente. Esto no roba, sin embargo, al soporte físico de sus propias virtudes, que tienen que ver con el involucramiento para generar el juego de mesa, al ser en paralelo jueces y participantes del juego de mesa, porque hay que estar chequeando que las reglas se estén cumpliendo. Permite un mayor involucramiento dentro de la actividad lúdica. También hay una dimensión táctil y espacial del juego de mesa que hace que sea más presente, ¿no? Que en tiempos de predominancia mediatizada creemos que es importante o por lo menos valiosa. Y el segundo eje central es que si bien estos dos, o precisamente porque estos dos medios tienen sus propias virtudes, se establece una relación dialéctica que no obtura el crecimiento de los dos soportes. Los juegos de mesa siguen avanzando y sigue habiendo cada vez más y más complejos en su soporte físico, y al mismo tiempo tampoco obtura la creación de mecánicas principalmente presentes dentro de juegos de mesa en los soportes digitales, atestiguando esta relación dialéctica, donde cada vez que avanzan unos hay un correlato en los otros y se van desarrollando mutuamente, lo cual es muy interesante porque eso no obtura el crecimiento de ninguna de las dos dimensiones. Eso sería todo para sintetizar el trabajo, que los invitamos a que lo lean, que nos ha gustado mucho. Bueno, muchas gracias, Fabi, Kevin. Bueno, seguimos entonces con el trabajo de Ciro Bota, que se llama Sobreviviendo al Elicio, funciones de la parodia en Disco Elysium. Ciro es estudiante de las licenciaturas en Letras Modernas y en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y es investigador en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad. Ciro, cuando quieras. Hola, buenas tardes, disculpen. En este trabajo lo que propongo es un análisis de las mecánicas y el storytelling del videojuego estonio Disco Elysium a través de la lente del recurso de la parodia. Observamos que la parodia no es utilizada en este caso solo para generar un efecto cómico, sino que es una herramienta fundamental para el tratamiento de los temas serios que atraviesan todo el juego. Tampoco es únicamente una herramienta para generar una nueva obra por imitación de otras, sino que cumple una función interna, estructurando la propia narrativa y más detalladamente hasta la propia mente, discurso y realidad percibidas por el personaje protagonista. Una breve introducción necesaria para quienes no conozcan el juego, porque es una obra bastante particular. Disco Elysium es un RPG narrativo point and click, con una mecánica simple de tiradas de habilidad con dados, ¿no es cierto? En el que se toma control de un personaje amnésico hasta el punto de olvidar hasta su nombre, destruido física y mentalmente al borde del suicidio. Harry, como con suerte podemos enterarnos que se llama, supuestamente es un detective que debe resolver un asesinato en un mundo marcado por la guerra, el hambre, el colonialismo, poco a poco deshaciéndose el mundo literalmente en la nada ontológica. Este terrible mundo se llama irónicamente Elysium. Y aquí hay dos tipos de parodias que entran en funcionamiento. Una externa o constitutiva del juego con respecto a nuestro mundo y otra interna o constitutiva del personaje Harry con respecto al mundo del Elysium. En la primera categoría tenemos las parodias del juego al género de los RPG, por las cuales se revierte, por ejemplo, el tratamiento normal de la tirada de habilidad como algo a ser superado, se reconfigura el mismo fracaso como algo que o es prácticamente irrelevante para finalizar el juego, o incluso se convierte en algo deseable, en algo más interesante, que lleva a una mayor diversión que un éxito. Se parodian también incluso las propias habilidades del personaje,
que se convierten de simples mecánicas a literalmente personajes con voz propia, entrando en conflicto entre ellas con el protagonista, siendo incluso contraproducentes para el bienestar del protagonista, y castigando al jugador y al protagonista al invertírsele una alta puntuación. En la segunda categoría, que sería la interna, tenemos estructuras paródicas interrelacionadas, similares a unas que han sido estudiadas por un autor llamado Ferreras en un análisis crítico del Quijote de la Mancha, que constituyen las experiencias del personaje en relación a su mundo y conforman la narrativa interna del juego. Son 4. El intramundo, en primer lugar, por el cual el personaje Harry se convierte en una parodia de ciertos arquetipos de su mundo circundante a través de un proceso de construcción interna de la personalidad luego de su periodo amnésico. A través de este mundo interno se transforma el mundo, configurándose la segunda estructura del mundo transformado, en el cual las propias opciones que el juego ofrece, que reconfiguran la realidad del mundo, las posibilidades de acción, tanto del personaje como del jugador, están determinadas como consecuencia de ese intramundo, de, por ejemplo, a qué ideología política escribe Harry, de a qué arquetipo lo llevan las elecciones que toma el jugador. De la relación entre estas dos con el mundo externo sale otra estructura, que es el mundo fingido, en el que que se configura cuando algunos personajes intentan aprovecharse de Harry, introduciéndose en la lógica interna de ese intramundo, fingiendo un mundo transformado, siguiendo su delirio, o cuando los propios personajes, habilidades, fingen de alguna forma, crean un mundo alternativo al externo para proteger a Harry de la devastadora realidad. Y por último, el necesario mundo objetivo para dar razón a todas estas estructuras, el extramundo, como ya comentábamos, el mundo edilicio, destrozado, terrible, que el jugador ve expresamente, que compara con todas estas estructuras un tanto de delirio, que lleva a Harry a la imposible dicotomía de o abstraerse de este mundo, recreándolo, reconstruyéndolo, o abandonarlo definitivamente. El interés de este análisis, necesariamente trunco en esta presentación, era revelar algunos detalles sobre la parodia en general y sobre específicamente su utilización en el caso de estudio. En general se muestra la capacidad de lo paródico para crear nuevas obras que son más que una imitación satírica de otras. Relacionado a eso se muestra que su cercanía a la comedia no hace la parodia algo poco serio, o más bien que cómica y paródicamente se pueden tratar con profundidad temas serios. Se muestra también cómo la parodia es utilizada en Disco Elysium como un mecanismo para la construcción misma del personaje y de la narrativa, y cómo en el nivel de storytelling son estas estructuras paródicas justamente las que permiten al detective sobrevivir su propio mundo. Su supervivencia es paródica. Dicho esto, muchas gracias por escuchar y espero que lo lean y disfruten. Muchísimas gracias, Ciro. Bueno, como van viendo, es una amplia variedad de temáticas y abordajes. Son 20, de nuevo, que ha sido una odisea, digamos. Bien, ahí vamos ahora con el turno de Jessica Blancos Marcos desde España. Jessica es filóloga inglesa por la Universidad de Salamanca, máster de profesorado, misma universidad, y de enseñanza de español como lengua extranjera por Northern Arizona University. Es también doctora en literatura por la University of Tennessee y es investigadora y profesora aquí en Madrid. Jessica se viene especializando ya hace mucho, investiga sobre novela negra, la creación del contracanon literario, autoras olvidadas, convergencia entre narrativa, identidad y videojuegos, así como la representación de las mujeres en diversos medios narrativos. Hoy nos está presentando un paper titulado Endure and Survive, cómo el horror, la violencia y los cuerpos femeninos se entrelazan en la narrativa de The Last of Us, partes 1 y 2. Jessica. Listo, muchas gracias, Luján. Perdón por la voz, porque aquí con los 40 grados de Madrid, pues una está con faringitis, entonces intentaré no toser ni carraspear mucho para que me entendáis.
Mil gracias, sé que no queríais que tomáramos tiempo para dar las gracias, pero es que ha sido un trabajazo enorme, Diego, Luján, y coincidir contigo, Luján, otra vez, un lujo, valga la pena decirlo. Entonces, yo voy a intentar ir rapidito, aparte de por la voz, para ir dando espacio al resto de compañeros. Sí que quería mencionar un poquito, sin haber tenido todavía tiempo para leer el resto de los artículos, sí que esta ponencia y este capítulo entronca muy bien con lo que comentaban Denise y Romina al principio, hablando sobre ese lugar de las mujeres en la industria del videojuego. Entonces, como bien decía Luján en esta breve bio, soy filóloga, vengo de literatura y siempre intento vincular todos esos aspectos narrativos, ya sea en la creación de personajes o en la creación de los guiones. Entonces, esta idea de esta ponencia y de este capítulo es de hablar un poquito de cómo se ha ido evolucionando el género del horror y del gótico y cómo hemos dado cabida a los videojuegos también dentro de este término sombrilla. Y os pongo aquí pues un poquito de las palabras claves así de los temas en los que abordo en este capítulo. Para mí lo principal era ver estos temas de supervivencia, de moralidad, de violencia que vemos en los videojuegos y cómo en muchas ocasiones no podemos hacer esas estrategias de hacer lo que denominamos como moral disengagement, que es bueno, mato a 40 personajes en el videojuego y no pasa nada. Entonces quería ver un poquito cómo surgía esta sinergia desde el punto de vista del horror del gótico con la violencia, pero sobre todo en clave femenina. Entonces, como decían mis compañeras antes, como decían Denise y Romina, sí que hay una invisibilización del trabajo de las mujeres en esta industria y en el caso de las figuras protagónicas o existe esa especie de invisibilización o el extremo opuesto que es una hipersexualización. Entonces a mí me interesaba ver qué pasaba cuando tenemos al frente de estas narrativas personajes femeninos poderosos que tienen rasgos bastante masculinizados y que no encajan dentro de estos estereotipos que veníamos trabajando a lo largo de la génesis de la industria. Entonces, aspectos que trabajo en este texto es esa degeneración moral que tienen los personajes en el caso de Ellie y de Abby ante la violencia y cómo hay una dicotomía entre lo que ocurre con la violencia siendo mujeres y lo que ocurre con la violencia siendo Joel el protagonista. Entonces, la forma de trabajar este texto ha sido un análisis textual, narrativo, artístico, sociológico, centrándonos un poquito en esos tropos del género del horror y del gótico que mencionaba con anterioridad y cómo se pueden utilizar otros análisis, no necesariamente de este videojuego, que a pesar de tener una amplia crítica y un amplio palmarés de premios, hay siempre distintos aspectos que se quedan un poquito en el limbo y que no se han trabajado lo suficiente. Entonces, lo que comentaba respecto a la violencia, lo que las investigaciones han arrojado es que estas estrategias de racionalización y esta idea de moral disengagement que se suele hacer con algunos videojuegos para desvincularnos de la violencia que ejercen nuestros personajes y nosotros al jugarlos, es muy difícil de llevar a cabo en algunos videojuegos y en el caso de The Last of Us en esta narrativa, con Joel es muy fácil identificarnos, es muy fácil generar ese proceso de empatía que mencionaba Robert McGee, porque entendemos los motivos y las razones que le llevan a comportarse como se comporta, pero en el caso de Ellie y de Abby es más difícil empatizar con esa casi sociopatía. Entonces ese rechazo, sobre todo al ser figuras femeninas con esos rasgos masculinos que comentábamos y sobre todo si pertenecen a lo que se suele llamar en este contexto cuerpos que llamamos deviant, porque se desvían de estos patrones sexualizados, más si tenemos en cuenta aspectos del colectivo. Y en lo que también respecta a los cuerpos femeninos, pongo aquí unas de las capturas de pantalla del artículo para contrastar un poquito esa representación visual.
Sí que los personajes de él y más concretamente el de Abby han generado cierto rechazo por parte del fandom, porque esa hipermusculación y esa masculinización del personaje de Abby sí que ha generado ese rechazo, ya sea por identificación con el colectivo trans, por parte de Ellie como por su lesbianismo. Entonces es un rechazo que aúna no solo a la narrativa, sino que aúna a la representación gráfica de coordenadas de los personajes y esos estereotipos sexualizados que venimos trabajando en la industria. Entonces, por eso ese contraste que me parecía pertinente hacer en los cambios físicos respecto a Lara Croft o a Ada Wong. Y este cambio paradigmático que se viene gestando en la industria del videojuego más o menos a partir de 2013, que a partir de entonces han surgido estos personajes que se desvían de estas coordenadas. Tenemos a Matt Caulfield en Life is Strange, tenemos a Aloy en Horizon Zero Dawn, Senua, estos personajes que no están tan hipersexualizados y que Twitter, ahora X, se ha exacerbado hasta el exceso con estas críticas a que los personajes no están diseñados para el colectivo que supuestamente tiene que estar en mente, que es el target de hombre heterosexual, cis, etc. Entonces esta idea la idea de este artículo era ver cómo se ha revisitado el género del survival horror, cómo se le está dando cabida a las mujeres de forma protagónica, ya sea como personajes jugables o como incluso las programadoras, diseñadoras que están detrás, como Emilia Schatz, como Level Game Designer. Y la idea de que estas narrativas tienen que generar en los lectores y en los jugadores ese sentimiento de culpa, de empatía, de perdón, de incomodidad, para que veamos que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, pero que sí que es algo que merece la pena reenfatizar, y es que la configuración del personaje, en este caso femenino, sí que afecta a la jugabilidad y al gameplay. Es decir, sí que sirven como herramientas, vamos a decirlo así, de problemas sociales, culturales, de género, para dar esa cabida a otras circunstancias, a otras posibilidades, para dejar un poquito de lado esta construcción muy sexista de los personajes. Entonces, sin ahondar mucho más en cuestiones de corporabilidad, de vestimenta, etcétera, sí que he querido ponerle el título de Endure and Survive, que es un poco el lema, el moto que tiene Ellie en el primer videojuego, porque no está de más recordar que en el mundo gamer las mujeres representan casi el 50%, según datos de Estados Unidos el año pasado es el 46% de la población, y que sí que es necesario que configuración de personajes y construcción de narrativa sean coherentes y consecuentes, en este caso con el survival horror, y que sí que está muy bien Endure and Survive, pero que hay que contribuir un poquito al avance de los roles y de esos estereotipos de género, dejarlos un poquito de lado porque ya no representan al colectivo de las mujeres que juegan este tipo de narrativas. Entonces, así, de forma muy sucinta, mi presentación, os dejo mi correo y mi handle de redes sociales, cualquier cosa. Seguimos en contacto y lo dicho, están los capítulos disponibles para que empecemos todos a leernos y dejarnos más comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica. Seguimos con el trabajo de Javier Alberto Pérez Díaz, Jugar el estallido social chileno en 2019, una interpretación afectiva y expresiva de su cartografía de videojuegos. Javier es estudiante de doctorado en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en letras con mención en literatura pontificia, de vuelta, y es licenciado en educación y profesor en lengua castellana y comunicación, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Bueno, Javier, cuando quieras. Ya, hola, hola, sí, bien, ¿se escucha? Ya, bien, súper. Bueno, voy a ser breve, evidentemente. Si bien, bueno, acá en 2019 en Chile, ¿cierto? Hubo un periodo bastante bullado, al menos acá, de protestas sociales. Y lo cierto es que hasta el día de hoy, ya después de 6 años, ¿cierto? Em, Existen un montón de publicaciones al respecto. Y a mí me parecía bastante interesante
de que en todas esas publicaciones se omitiera, por ejemplo, el tema de los videojuegos, que fue bastante, o sea, se hizo mucho videojuegos, sobre todo bajo esta lógica, ¿cierto?, del News Games, o sea, del New Game, me cuesta pronunciar. Así que yo decidí básicamente rastrear, hacer una cartografía de los videojuegos que se fueron realizando en ese momento, pero lamentablemente llegué tarde a ese interés. Uno nunca sabe, ¿cierto?, que algunas producciones van a terminar siendo los medios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, acá está el corpus. Gran parte de los videojuegos ya no estaban disponibles en el momento en que yo decidí estudiarlos. Y sobre todo, y la omisión general que pude encontrar, son los videojuegos que se posicionaban en contra de las manifestaciones. Es decir, acá hubo un ascenso, bueno, en Argentina eso se ve mucho mejor, ¿cierto? Con el presidente que tienen, pero hay un ascenso, ¿cierto? De la de nueva derecha y sobre todo con mucho movimiento en redes sociales. De acá, principalmente la figura de un youtuber que fue Sebastián Izquierdo, se hicieron videojuegos en el cual uno golpeaba básicamente representaciones de feministas, gente capucha, etcétera, o se tapaban graffiti, fue algo bien, o sea, sí, o sea, bastante condenable desde un aspecto, pero era bien interesante por otro. Es decir, de qué manera, en mi caso, se movilizaban ciertos afectos respecto del videojuego, es decir, qué nos permiten hacer y con quién, ¿ya? Por eso mi posición conceptual, que es la que he solido llevar a cabo, tiene que ver con la estética afectiva, principalmente en un trabajo que realizó Sera Gremlin respecto de su lectura que ha hecho de la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Básicamente, esto igual en todo caso se ha puesto en una especie de tendencia, centrarse en el gameplay, ¿cierto? En cuanto a las mecánicas, los desafíos que va a plantear, em, qué es lo que nosotros hacemos y con qué avatar, hacia quién, y cómo reaccionamos en el mundo. Y luego básicamente se concentra en lo que es el sistema de premiación del videojuego y básicamente em, con qué cosas nosotros podemos interactuar. No sé, por ejemplo, en lo que va a ser un videojuego que se va a desarrollar en Argentina por Chitty Games, em, en el cual salude al accidente que tuvo nuestro expresidente Sebastián Piñera, que fue presidente en ese momento de las protestas. Va arriba el helicóptero y tiene que ir esquivando, por ejemplo, la figura de, del perro Matapacos, que fue una especie de símbolo durante el estallido, y tiene que ir agarrando combustible. O sea, si no lo logra, los juegos siempre terminan, son de una sola línea, va a terminar muerto, ¿cierto? Como finalmente ocurrió con Piñera. ¿Ya? Eh, y de qué manera el jugador interactúa con eso. Después la segunda parte era con Gembo, el tema de lo expresivo y básicamente una especie de etos lúdico en cómo nosotros podemos reflexionar las consecuencias que se derivan de nuestras elecciones al momento de jugar. Ahí cómo eso puede explorar, por ejemplo, temas socioculturales en este caso, eh, en un posicionamiento muy claro de lo que significaba jugar la protesta y por otro lado lo que significaba reprimirla. Básicamente una posición a favor y en contra a través del gameplay. Yo creo que era bastante obvio lo que iba a ocurrir, la gran parte de los videojuegos que se hicieron durante este periodo, y además siempre en términos culturales tiende a ser más exquisita la posición progresista, eh, en su mayoría estuvieron a favor. ¿Ya? O sea, una cosa que quizás no era tan crítica era que la mayoría de los avatares eran personajes mediáticos, en este caso el sensual Spider-Man, bailando con carabineros, que es la policía ahí en Chile. Y utilizaban al negro matapaco, la representación genérica de una feminista, etc. ¿Ya? Así, animales, mujeres, estudiantes. Y así, y generalmente se movilizaban a través del humor mediante memes, o utilizaban el negro matapaco, había un montón de juegos de matapaco en RPG, en una especie de Tower Defense, etc. ¿Ya? Como decía, yo sostengo que no hay una reflexión muy crítica de lo que fueron los enfrentamientos, la represión policial, ni los movimientos de cambio respecto del acontecer político en ese momento. Y por eso yo destaco un juego que si bien no trata sobre la protesta, intenta como explicar la situación que llevó al caso, que fue Nano Peso de la chilena Camila Gómez. ¿Ya?
De igual manera, y como está la captura, en Chile Crisis es bien destacable este trabajo de archivo y pon memoria que realiza, en el cual se van a tomar carteles de las protestas, los cuales uno tiene que ir buscando dentro de lo que fue Plaza Baquedano, renombrada Plaza Dignidad. Y bueno, y ahí básicamente termina el juego, son gameplays muy breves, ¿ya? Clásico de este tipo de expresiones. Y luego estaban los juegos de jugar la represión. Lamentablemente solamente uno queda con vida en ese momento, que es Paco Culeado, que yo encuentro que es un material bastante valioso porque es una especie de Hotline Miami en el cual uno tiene que pegarle a representaciones genéricas de feministas y capucha, pero no, no tiene mayor reflexión. Yo creo que es evidente que trabaja con una especie de material de archivo, tiene unas reflexiones iniciales del juego, en el cual se denuncia, por ejemplo, el actuar político de Sebastián Piñera y de la población, y esto demuestra ciertos afectos y devenires de lo que busca la ala conservadora y derechista de nuestro Chile, que además es bastante problemático en este momento porque nos vamos a encontrar en elecciones a finales de año. Lo que yo creo que además es un aspecto importante para entender la manera en que están siendo interpelados sus cuerpos y subjetividades en el momento de la decisión política. Eh, Básicamente eso. La verdad es que me parece interesante, creo que es un trabajo que tiene que seguir, sobre todo en relación a los new games que se están haciendo en Latinoamérica o juegos políticos que se han hecho anteriormente. Es algo que se está desarrollando bastante en Argentina y en Chile, pero también yo creo que se está desarrollando en otras naciones. Falta buscar bien y sobre todo intentar realizar un trabajo de rastreo mejor. Es decir, yo creo que algunos archivos deben tenerlos los desarrolladores, los bajaron de su red y ya no están disponibles, pero siempre se puede encontrar. Yo creo que eso sería bien interesante, tener la posibilidad de volver a acceder a esos juegos y ver qué pasa. Eso, muchas gracias. Gracias, Javier. En Argentina tenemos el caso de GT Games, que fueron muy activos durante una época y después como entraron en silencio. Ahora creo que están parte, me olvidó, de colectivos cibercirujas, me parece, ¿no? Están como relacionados, veo que algunas cabezas rodeando. Bueno, estamos llegando al final, quedan 2 papers. Ahora viene el turno de Camila Conde Vitale. Camila, que fue presionada a participar por su tutor. Gracias por haberte sumado. Estudiante de licenciatura en Historia, miembro del equipo de investigación Antropología de la Fiesta y el Juego, formas de sociabilidad, performance y subjetividades contemporáneas. Camila está presentando renovadas modelizaciones para miedos pasados, la peste a través del videojuego A Plague Tale: Innocence. Te escuchamos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, hola a todos y todas. En primer lugar, agradecer el espacio para publicar el artículo y también para compartirlo hoy con ustedes, y es un gusto haber podido participar y estar hoy acá. Bueno, lo que vengo a compartir son algunos avances de lo que fue mi tesis de finalización de licenciatura en Historia, que surgió por un genuino interés por aquellas ficciones que incluían en su narrativa hechos o eventos del pasado histórico. En ese sentido, el artículo busca evaluar las posibilidades que brindan los videojuegos para ampliar el tratamiento de la realidad. Para eso analizamos el videojuego A Plague Tale: Innocence, que para quienes no lo conozcan o no lo hayan jugado, está ambientado a fines de la Edad Media, particularmente en lo que se conoce como la crisis del siglo XIV, y es protagonizado por 2 hermanos, Amicia y Hugo, que son hijos de un noble y luego del asesinato de su familia se ven obligados a huir de su hogar y emprender un recorrido que está atravesado por múltiples problemáticas, como puede ser la guerra, el hambre, los conflictos religiosos, la peste, entre otros. Lo que buscamos es observar la modelización que este videojuego realiza del mundo adverso y al mismo tiempo identificar los recursos que utiliza para transmitir la emoción del miedo, tanto a la presencia como al contagio de la peste. Bueno, nuestra concepción del videojuego está atravesada por los aportes de la semiótica de la cultura lotmaniana y por esto lo entendemos como un texto complejo en el cual convergen distintos tipos de lenguajes, como pueden ser el lenguaje cinematográfico, el pictórico, el literario, el sonoro, entre otros, y a través de esa convergencia logran narrar una historia. Si bien estos lenguajes se encuentran operando simultáneamente en el texto, nosotros logramos identificar distintos tipos de dimensiones a fines de lograr un análisis más pormenorizado y ordenado del referente empírico.
Por eso es que vamos a sostener que el videojuego logra construir un modelo de mundo a través de 3 dimensiones principales. En primer lugar, tenemos la atmósfera visual, que hacen referencia a aquellas imágenes que ya podemos ver presentes en las fuentes históricas del periodo y que luego fueron retomados por otros textos o productos culturales y que el videojuego va a recuperar en su modelización de este mundo. Acá podemos ver, por ejemplo, la diferencia en la utilización de paletas de colores, la inclusión de lo que se denomina símbolos u objetos del miedo, siguiendo los aportes de Saramed, y que acá sobre todo vemos cómo se recupera la figura de la rata, que es como la referencia por excelencia de la peste negra para ubicar al lector temporal y espacialmente, y también la utilización de imágenes hiperespectaculares con alto grado de violencia visual. En segundo lugar, la segunda dimensión que identificamos es el paisaje sonoro, que es un tema que acuñó Murray Schafer y que hace referencia al ecosistema integrado por todos los acontecimientos acústicos del mundo y que puede proveer importante fuente de información para el jugador. Lo que identificamos más rápidamente es la musicalización o la banda sonora, que fue compuesta por el francés Olivier de Rivière, pero también pueden verse otro tipo de elementos con distintos niveles de proximidad, como pueden ser los diálogos que suceden que suceden en un primer plano. También tenemos los rumores que suceden a espaldas de los personajes principales. Después están los ruidos o sonidos de fondo. Y por último, pero no menos importante, la utilización de los silencios. Y la última dimensión es tal vez la más importante porque es la que distingue al videojuego de otro tipo de textos culturales, que es el gameplay, que según Murray nos permite la posibilidad de actuar al interior de un entorno narrativo. Bueno, el gameplay de este videojuego es de sigilo, que brevemente lo que consiste es pasar por el espacio de la forma más desapercibida posible, ocultándose a través de distintos objetos, arquitecturas y vegetación, y en este sentido es sumamente efectivo para transmitir esta sensación de fragilidad u hostilidad ante un mundo adverso, sobre todo teniendo en cuenta que los protagonistas son un niño y un adolescente, y a quienes se enfrentan son hombres adultos mucho más grandes y que están revestidos de algún tipo de autoridad, ya sea pública o eclesiástica. Entonces, en este sentido es sumamente efectivo. También se desarrollan una serie de tareas de cuidado que las tienen que emprender los personajes femeninos de la narración. Y por último, destacar que el gameplay también tiene una dimensión sensorial que va a depender siempre del formato en que lo estemos jugando, pero que en caso de estarlo jugando con un joystick, se siente como una sensación de pesadez al transitar por ciertos suelos, sobre todo los que tienen que ver con suelos de guerra y de campiña, y que en ciertos momentos de mayor tensión o peligro este mando vibra, justamente siendo sumamente efectivo porque impacta directamente en el cuerpo del jugador. Ya para ir cerrando, algunas consideraciones finales es que, bueno, creemos que justamente el fingimiento lúdico, es decir, el como sí, permite a quien juega ser protagonista y tomar conciencia de su propia actuación, y esto sería lo que lograría es posibilitar otro vínculo con los acontecimientos históricos del pasado, como habilitaría un nuevo punto de acceso para esos eventos del pasado histórico. Y justamente a través de la historia de los protagonistas, de Amicia y Hugo, es que podemos reflexionar sobre aquellos hombres y mujeres de la Edad Media que tuvieron que atravesar por una coyuntura sumamente conflictiva. De esta forma, creemos que comprender los miedos del pasado que aún perviven en la memoria de la cultura nos puede ayudar a nombrar y comprender miedos presentes. Sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Bueno, para ir terminando, tenemos el trabajo de Bruno Arguinsonis, Comunidad de Jugadores y Presencialidad, un acercamiento al funcionamiento y los valores de la comunidad argentina de Counter-Strike. Es uno de los casos, junto con Camila, que son extractos o fragmentos o trabajos finales. En el caso de Bruno, esto es un trabajo final que fue presentado y defendido ya. Y Bruno es licenciado en Estudios de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Martín. Bruno, cuando quieras. Hola, buenos días, buenas tardes. Ahí en la presentación ya estoy compartiendo, no sé si se ve. Bueno, mi trabajo ahí, como dijo Diego, es mi trabajo final de egreso. Elegí hacer un artículo sobre comunidad de jugadores y presencialidad, tomando como objeto de estudio la comunidad de Counter-Strike Argentina. El trabajo, bueno, un poco la estructura del artículo es primero un recorrido histórico que es necesario para todos quienes no tengan tanto contexto, y después meterse un poco en cómo funciona la comunidad
particularmente esta que decidí investigar, tiene lógicas de funcionamiento y formas de representarse muy particulares que se basan bastante en los tipos de competencia y cuestiones también deportivas, no solo sociales, que ahora vamos a explicar un poquito mejor. Bueno, dentro de todo el recorrido histórico también hay que terminar de explicar por qué se llama eSport o por qué se los considera deportes electrónicos. Bueno, un poco también la motivación de esta investigación surge porque yo soy deportista profesional, así que también es muy interesante otra forma de ver los deportes. Eh, bueno, para cerrar un poco esta idea de esports, terminé definiéndome por Wagner, que son como prácticamente deportes, pero aplicados con el uso de tecnologías de la información y comunicación. Después ya entrando un poco en el artículo, en lo más importante que es el concepto de comunidad, eh, llegamos a la conclusión de que lo más importante en esta comunidad de jugadores termina siendo no solo el interés, que es lo genérico, sino también la posición frente al exterior y cómo llegan estas personas los individuos a formar parte de la comunidad con ausencias, o sea, llegan buscando algo y obligación de dar otra cosa que es lo que el resto está yendo a buscar a ese lugar. O sea, cada uno llega con una especie de oferta y demanda a una comunidad para entre sí construir el recorrido hacia el interés común. Todo esto realizado de forma online, en nuestro caso, gracias, bueno, obviamente a Internet. Eh, bueno, conduciendo ya hacia los mecanismos de legitimación, hay que terminar de explicar también que hay dos tipos de competencia: lo cotidiano, lo que se realiza todos los días de manera online, y lo presencial. Lo presencial que terminan siendo eventos aislados o tal vez nada, particulares en algún momento del año, así. Eh, Hablando con los entrevistados, fui concluyendo en que termina siendo lo más importante al fin y al cabo para ellos. O sea que realmente me cambió un poquito el rumbo de la investigación mientras la realizaba. No solo lo considero más importante, no solo porque sea algo aislado y un momento particular para ellos de encuentro, sino también porque le da más mérito a la competencia presencial, que es esta diferenciación que hacíamos recién. No solo encuentro cara a cara con colegas, sino que consideran que aumenta dificultades a la hora de competir, no solo técnicas, porque bueno, el videojuego importa mucho el sonido, la atención y demás, sino también sociales, es decir, presión, ambiente, escenario, etcétera. Pero bueno, lo que a mí más me movilizó a la hora de entrevistar es esta idea de que consideran lo presencial como algo más real que lo online. Bueno, a lo largo de toda la investigación me fui encontrando con varias contradicciones en cuanto entrevistaba a los jugadores. Yo creo que tiene que ver también con que es una comunidad y un ambiente que está en desarrollo, pleno desarrollo, pero esta fue la que más me llamó la atención, que ellos mismos consideraban más real un evento que sale de su cotidianidad. Es decir, ellos juegan, conviven, interactúan, crearon y mantienen su comunidad de manera online, entrenan torneos, todo lo hacen online, pero a la hora de preguntarles qué prefieren o qué es más real para ellos, dicen que es un torneo presencial que sale de su cotidianidad. Después, como para intentarle buscar una vuelta a esta idea de realidad que le dan a lo presencial, me pareció importante ver cómo es que se legitimaban entre ellos como jugadores, cómo se representaban en Internet, cómo construían sus perfiles, cómo ganaban trayectoria y demás. Y bueno, obviamente terminó siendo muy importante toda la participación en torneos presenciales. Era algo muy recurrente, o sea, estaba clarísimo a la hora de entrevistar que le agregaba, tenía mucho prestigio la competencia presencial, que esto viene de la mano de esta idea de que es más real. Y bueno, indagando un poco más con cada uno de ellos, terminé concluyendo que al fin y al cabo lo que les da importancia para ellos es el intercambio social con las personas. Hablaban mucho de mostrar con la familia, con los medios que los critican y demás. Eh, Así que
bueno, terminé el artículo con 2 disparadores que me quedan pendientes de desarrollar, porque la verdad es que creo que hay mucho para investigar acá. Las ideas, o sea, los disparadores en realidad es parte, obviamente, de conclusión de la investigación realizada, pero también como una propuesta a próximas investigaciones. En primer lugar, la nostalgia, que ahí lo mencionó Ignacio, si no me equivoco, al principio. Hablan de la época del ciber, de un poco del concepto de realidad que mencionaba recién. Decían, bueno, como en la época del ciber, gente que había jugado en la época del ciber lo comparaba con eso, y gente que no llegó a la época del ciber porque son más jóvenes y esto era en los 2000, también hablaba de la época del ciber como en esa época era distinto y ellos ni siquiera lo habían vivido, así que me pareció muy interesante. Creo que ahí hay algo, también otra contradicción porque la comunidad está todo el tiempo apuntando a profesionalizar y más alto y terminan queriendo volver a lo amateur. Y bueno, esta reproducción del prejuicio me parece que viene un poco de la mano a la postura de la comunidad toma protagonismo cuando se autoprotege y logran estar cómodos entre ellos, logran ir a un evento y que no haya gente que no pertenezca al ambiente. Y creo que pasa en muchos ámbitos, no solo en este, pero creo que el hecho de considerar más real algo presencial por el simple hecho de juntarse en persona es un poco contradictorio y terminan reproduciendo todo esto de lo que se quieren aislar. Así que me parece que es un tema como para meterse un poco más y bueno, obviamente intentar que puedan desprenderse un poco de este prejuicio y que no necesiten hacer un evento que con apoyo económico y muchas personas y una transmisión en vivo, sino que se logre también valorar todo lo que se realiza de forma online, como se construyó todo. Así que Perdón, Bruno, tenemos que ir cerrando. Ah, bueno, justo. sí, ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nada, esto fue las presentaciones de los textos del cuaderno. Faltaron 3 personas, además de, obviamente, como decía Luján al comienzo, tenemos el capítulo de Digra, el español, que son 5 textos que también pueden leer. Así que bueno, hicimos textos más breves o presentaciones más breves pensando en justamente la dinámica de hoy, que nunca nos queda demasiado tiempo para preguntas y eso, y hoy, a pesar de que éramos un montón, por suerte, nos queda un ratito. Así que abrimos el espacio de preguntas. La gente que esté del lado del público, que no tenga micrófono, puede dejarlas en el chat. Yo, si no les parece mal, empiezo con una pregunta que le quería hacer a Ciro. Ciro, tu trabajo es muy interesante, no solamente porque traes todo el universo de lo que tiene que ver con la parodia, sino que también encontrás como el trabajo de lo paródico en operaciones vinculadas a lo serio dentro del juego, que es algo con lo que siempre se discute, por ejemplo, Linda Hudson, que siempre dijo que el arte contemporáneo es un arte paródico y serio, cuando culturalmente asociamos la parodia con lo reidero, ¿no? Con lo cómico, con lo humorístico. Entonces, preguntarte, y aparte tu trabajo se detiene, hoy lo viste rápido necesariamente por temas de tiempo, pero sobre operaciones muy específicas, ¿no? Que construyen lo paródico. Quería preguntarte, esto es, perdón, el timer que me puse yo. Quería preguntarte si, no es lo que investigaste para este trabajo, obviamente, pero si estás viendo dentro del campo del videojuego actual algún tipo de tendencia o de expansión de esta parodia, entendida como despliegue de algún tipo de, digo, seriedad también. Si lo ves en más juegos o si lo paródico en el videojuego contemporáneo sigue siendo todavía algo asociado a lo cómico. Bien, en la investigación previa que hice para este trabajo, no estudié específicamente los juegos paródicos en específico, estudié trabajos sobre juegos paródicos. Y al menos en ese aspecto no se ha estudiado en general con respecto a lo serio. Se sigue estudiando con respecto a lo cómico y los ejemplos que aparecen son juegos cómicos, que sin embargo hay un aspecto crítico, hay un aspecto satírico detrás, por supuesto, pero sigue siendo principalmente cómico. Y una vez más, no estudié específicamente en un análisis bastante de caso, entonces no estudié en general, ni me puse a investigar, pero los que puedo pensar así a primera vista, suele ser más frecuente todavía la comedia, si bien puede haber una tendencia, sobre todo ahora a partir del revuelo que fue Disco Elysium y juegos similares, ahora está habiendo una nueva oleada de juegos serios de un estilo narrativo
similar a Disco Elysium, que por lo tanto también copian o toman parte de esta metodología Pavlov. Se verá qué pasará con el futuro y la verdad que sería un estudio más interesante, más general. Buenísimo, gracias. Eh, ¿Alguien del público o de los participantes tiene alguna pregunta para otra persona sobre un trabajo? También si quieren añadir algo, los ponentes que no hayan llegado a tiempo, podemos aprovechar ahora. Bueno, Fue mucho Lu, contenido, ¿no? estuvimos, somos un montón además. Digo, Sí. pensar tantos trabajos es como ya, es muy interesante, pero también un poco como que nos deja medio, ¿no? Como que quedamos un poco, un poco, no sé si la palabra es saturados, pero como, digo, seguir como la línea de tantas investigaciones cuesta un poco. Así que si te parece, Sí, yo creo que podemos aprovechar porque terminamos con el tiempo justo. O sea, los tres que cancelaron el último momento eran los que nos iban a dejar ahí. Podemos aprovechar y dar un respiro, que puedan ir procesando todo lo que hemos escuchado hoy, que puedan aprovechar y leer también con tiempo. Recuerden dejar contactos, líneas, links, los que están hoy aquí, tanto ponentes como participantes que quieran que les busquemos, que les conectemos. Estaremos haciendo nueva convocatoria para el cuaderno número 8 en breve. ujú. Ahora tomaremos un merecido descanso y, y volveremos el año que viene. Así que seguimos en contacto. Dejo, lo que voy a dejar es el correo, Diego, tuyo y mío acá también, para Dale. quienes están escuchando, si quieren compartir o acercarnos a alguna consulta. Si Vamos con quieren pueden dejar, esto. además de contactos, pueden dejar si alguien tiene perfil de academia, Exacto. academia.edu, lo que quieran. Y estamos. Vos sos Diego Mate, yo, ¿no? ¿Será? Ujú. Me agarró un Así. lapsus. Gmail.com. Ahí estamos. Y bueno, muchísimas gracias a todas, a todos los que han venido, que han compartido su tiempo, que nos han estado acompañando. Nos vemos dentro de un año, si no es antes. Muchas gracias y les damos recreo. Tienen 15 minutos de recreo. Y Muchas hasta la próxima gracias. comisión. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Chao, chao.